Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy domingo 16 de mayo del 2021. Damos la gloria a Dios, damos la honra al Señor. Reconocemos su majestuosidad, su potestad sobre todos nosotros. Reconocemos que su voluntad es perfecta y es agradable. Reconocemos que separados de Él nada podemos hacer. Nos sometemos a su voluntad, aceptamos su voluntad, aceptamos sus designios, queremos caminar sus caminos, queremos practicar sus principios y sus valores. Damos la gloria a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Exaltamos su nombre y pedimos, Señor, que su perdón y su misericordia estén sobre nosotros en todo momento. El profeta Ezequiel, en su libro, nos escribe lo siguiente, en el capítulo 33, versículo 11. Dice la palabra, Dios hablando a través del profeta, dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de nuestros malos caminos, porque no moriréis, oh casa de Israel. Es interesante lo que el Señor le dice al pueblo de Israel, tipo de la iglesia, a través del profeta Ezequiel. Y cuando habla diles, surgiría una pregunta que le dijera a quién. El versículo 10 nos da la respuesta. Al pueblo de Israel sí, pero al pueblo rebelde y pecador de Israel. El versículo 10 del capítulo 33 dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Se refería al pueblo de Israel, pero era el pueblo rebelde y pecador de Israel. Y volvemos al mismo punto de hoy día. La rebeldía y el pecado en contra de Dios, en contra de su palabra. Ese es el gran mal de la humanidad, la gran dificultad, el gran problema de la humanidad. Es ese, la rebeldía y el pecado en contra de Dios, en contra de su palabra. Igual que el pueblo de Israel hace miles de años, cuando el profeta Ezequiel escribía. Y es interesante, Juan el Bautista señaló el propósito de la primera venida de nuestro Señor. Y digo primera venida de nuestro Señor porque soy convencido a través de la palabra del Señor de la segunda venida de Jesucristo, que está pronto. Juan el Bautista señaló el propósito de esa primera venida. En Mateo 3, versículo 2 dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Nueva Traducción Viviente dice de esta forma en el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, y quiero que lo escuches, dice, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrían de morir. Así lo dice la Nueva Traducción Viviente, señalando el pecado y la desobediencia del pueblo de Israel. Jesús lo dijo al iniciar su ministerio también en Mateo 4, versículo 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces el punto es el mismo de hoy, la rebeldía y el pecado en contra de Dios, en contra de su palabra. Y muchos creerán que a estas alturas de este sencillo mensaje parece que estuviéramos repitiendo y repitiendo el mismo mensaje central. Y es que es así. Debemos enfatizar en la necesidad de buscar el perdón de Dios, de arrepentirnos de nuestro pecado. Pero ¿por qué el Señor dio este mensaje para hoy? ¿Por qué el Señor toca este punto hoy? Bueno, la respuesta sería porque el sistema de este mundo, hoy más que nunca, no quiere lo que quiere Dios. Y quiero repetirlo, porque el sistema de este mundo
hoy más que nunca no quiere y no tiene el propósito que Dios tiene para nosotros, sino quiere lo que Dios quiere. Y saltaría una pregunta: ¿y qué quiere Dios? Bueno, desde siempre y hasta hoy, que el impío se vuelva de sus malos caminos, que el impío se vuelva de sus caminos desagradables a Dios, que todos lleguen a la salvación. El Señor quiere que todos sean salvos. Eso tienes que saberlo. Pero el sistema del mundo pretende otra cosa. Y ese sistema del mundo pretende que el impío, el pecador, no se aparte de su mal camino. El sistema del mundo es llamativo, es atrayente, es delicioso para la carne, pero el propósito es que el pecador no se aparte de su mal camino, que continúe en el mal camino que lo lleva a su perdición. Y quiero decirlo sin ningún temor y sin ninguna vergüenza, que lo lleva al infierno. Quizás esa es una palabra que no se escucha mucho en las iglesias modernas, pero el sistema de este mundo lo que hace es que envuelve al pecador de tal forma para que no deje su mal camino, para que no deje su camino de perdición y termine en el infierno. Lo dijo Jesús y lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué no voy a decirlo yo? Pero que el mundo hoy, cuyo príncipe no es Dios, porque la palabra es clara, y el mismo Jesús dice: el príncipe de este mundo es Satanás, el reino de las tinieblas. Y que el mundo hoy, cuyo príncipe no es Dios, busque la perdición del hombre, busque que la humanidad se hunda más y más en su pecado, en su maldad, es normal. La palabra nos lo advierte. La palabra nos lo advierte. Que el mundo pretenda eso es normal, porque la palabra dice que el príncipe de este mundo no es Dios. No es Dios. Así que todo lo que el mundo te ofrece de una forma, el mundo sin Dios te ofrece de una forma u otra, está contaminado y te va a hacer continuar hundiéndote en tu pecado. Pero hay un aspecto muy, muy delicado y quiero que estés bien atento a eso. Un gran porcentaje de la iglesia le está permitiendo o ha permitido que el mundo con sus propósitos la contamine y pervierta sus principios. Quiero repetirlo. Hay un aspecto muy delicado, y espero que estés bien atento a esto. Un gran porcentaje de la iglesia ha permitido que el mundo con sus propósitos contamine a la iglesia y pervierta a la iglesia. Nuestro Señor nos lo advirtió, el Señor nos habló que en los últimos tiempos principalmente surgirían falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. Y yo hubiera querido que el Señor me mostrara otro tipo de mensaje hoy, pero me mostró este y me confirmó este. Nuestro Señor nos lo advirtió. Y los pastores, los profetas, los maestros están dentro de la iglesia de Cristo. O están dentro, entre comillas, de la iglesia de Cristo, los falsos pastores, falsos maestros y falsos profetas. Tremendo. Y recuerden que uno de los propósitos del mundo es que el impío no se vuelva a Dios, que continúe en sus malos caminos. Y los falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores tienen como propósito lo que el profeta Ezequiel dice en el capítulo 13, versículo 22. El libro de Ezequiel lo dice claramente en el capítulo 13. Tremendo el libro de Ezequiel, te invito a leerlo. Capítulo 13, versículo 22. Hablando el Señor de los falsos profetas, dice el versículo 22: por cuanto entristeciste con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Tremendo, quiero repetirlo, cómo el Señor hablaba de los falsos profetas en ese entonces, e igual habla en el día de hoy. Dice: por cuanto entristecisteis
con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, está hablando el Señor, y fortaleciste la mano del impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Tremendo, tremendo. Ese era el propósito de esos falsos profetas, que de alguna forma motivan o alientan a las personas a permanecer en su mal camino, en sus pecados. Y lo hacen quizás por otros intereses muy distintos al propósito de Dios, de guiar a todos a la salvación, a la salvación. La palabra de Dios dice, ay de los pastores que se apacientan a sí mismos. Eso lo dice en Ezequiel 34, versículo 2. Ay de los pastores. Y ese ay es tremendo. Ezequiel 13, versículo 3 dice, ay de los profetas insensatos. Para él, eso no es ignorado por Dios. Pero Él no quiere hablarles a ellos hoy. Él quiere hablarte a ti y a mí hoy, para que estemos bien atentos. ¿Qué palabra de Dios, entre comillas, estamos escuchando? ¿Qué mensaje estamos escuchando? Isaías capítulo 5, versículo 20 dice de lo siguiente, ay, o nuevamente aparece ese ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tremendo lo que el Señor dice en Isaías. Ay de quien hace eso. Ellos tendrán su recompensa. Pero hoy yo te hablo a ti. Tú que me estás escuchando a través de las redes sociales y quizás multiplicas este mensaje. Yo te hablo a ti hoy. No hagas parte de los muchos que el Señor Jesús nos advierte que serán engañados en estos tiempos. Yo te invito hoy a abrir tus ojos y oídos espirituales. No esperes más tiempo para filtrar todo lo que escuches con la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, te ayude a ti y me ayude a mí. Como dijo de Levítico capítulo 10, versículo 10, para que tú y yo podamos discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Quiero repetirte, que el Señor nos ayude hoy para diferenciar, para discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Hoy, a nivel espiritual, es una batalla de vida o muerte, una batalla espiritual. Recuerda lo que dice el apóstol Pablo, y te lo voy a leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo del 13 al 15. El apóstol Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y ojo que esta palabra disfrazarse en estos 3 versículos aparece 3 veces. Dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, o sea, no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también son ministros, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Jehová Dios los conoce, sabe de sus obras, y tendrán su recompensa. Tendrán su recompensa. Dios se encargará de ellos. Pero ¿por qué el Señor dio este mensaje hoy? Este mensaje como tan difícil de enseñar, de predicar, tan cuestionado por muchos. Porque en los tiempos del fin, y estamos en los tiempos del fin, se levantarán de una forma tremenda, y lo estamos viendo. Y más con la posibilidad de dar sus mensajes erróneos, de dar sus mensajes a través de las redes sociales, donde igual como decía el Señor a través del profeta Ezequiel, del verdadero profeta Ezequiel, decía que están alentando, motivando a las personas a permanecer en su pecado. Y no estoy hablando a las personas del mundo, estoy hablando a las personas de la iglesia de Cristo, a personas que consideran en su buena fe que pertenecen al ejército de Cristo, pero las enseñanzas que están recibiendo lo están motivando, lo están animando, lo están alentando a continuar en su mal camino, en su condición pecaminosa, no sabiendo que esa condición lo llevará a la perdición.
Y la única forma, y te exhorto hoy a hacerlo, es que todo mensaje que tú escuches, toda profecía que tú escuches, toda predicación que tú escuches, toda supuesta visión o sueño que te cuenten, fíltralo a través de la palabra de Dios. Nada puede ir contrario a la palabra escrita de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Sea lo que sea que venga a tus oídos espirituales y que vean tus ojos espirituales, debes filtrarlo a través de la palabra de Dios. Si lo tragas entero, es muy posible que estés recibiendo un alimento adulterado que te va a contaminar y te va a motivar y a alentar a permanecer en tu condición de pecado, creyendo que estás en una condición agradable ante Dios. Jehová Dios que los conoce a los falsos. Tremendo. Y ellos tendrán su recompensa. Pero nosotros no nos separemos de la palabra de Dios. No nos separemos de la palabra de Dios. Principalmente en estos tiempos no nos separemos de la palabra de Dios, de la palabra escrita de Dios. Jehová Dios le dijo a Josué, así como le dijo a Josué, no nos apartemos de ella. No dejemos de meditar en ella. No dejemos de meditar en ella. Todo lo que llegue, te repito, a nuestros oídos, filtrémoslos con la palabra escrita. Tremendo. Inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es la única forma para que los principios y enseñanzas del mundo no contaminen y desvíen tu caminar en el Señor. Es la única forma para que los principios, te repito, y enseñanzas y estrategias del mundo no te contaminen y contaminen tu caminar con el Señor. ¿Por qué dio Dios este mensaje hoy? Porque se está viendo una cantidad de apostasía. Y es uno de los requisitos para la segunda venida de Cristo. La apostasía, el desviamiento de la fe, el desviamiento de la verdad. Y vemos a miles y miles de cristianos en el mundo recibiendo una doctrina adulterada, recibiendo otro evangelio, donde las perversiones del mundo son aceptadas, donde la estrategia del mundo es aceptada, donde la contaminación del mundo es aceptada dentro de la llamada iglesia cristiana. Estamos en tiempos difíciles, no solamente por la pandemia, no solamente por la protesta social. Estamos en tiempos difíciles por la contaminación que hay del evangelio. Estamos en tiempos difíciles no solamente por la pandemia, la protesta social, la anarquía que hay en todo lugar, pero principalmente por las falsas doctrinas que se han levantado. Y nuestro Señor Jesús nos lo advirtió. En Mateo 24 Él nos dice, ojo, que no sean engañados. Evalúa tu condición. Y no quiero decir que seamos perfectos, que caminemos en total santidad. No podemos hacerlo. Solo el Señor nos hace santos. Pero sí tenemos que evaluar la condición y el terreno que estamos caminando y preguntarnos, ¿es realmente agradable ante Dios? ¿O ese líder que yo escucho de alguna forma me está alentando y motivando a que yo permanezca en mi condición de pecador, en mi condición desagradable ante Dios, que yo permanezca en un mal camino, igual que aquellos falsos profetas en el libro de Ezequiel? El Señor los reprendió. Y yo quiero hoy que tú te concientices, no por religiosidad ni por fanatismo, sino que evaluemos cada uno de nosotros, quizás como dijo el salmista, el rey David, examíname, Señor, y mira si hay perversión en mi corazón y límpiame, muéstrame el camino para caminar el verdadero camino, que es Jesús. Yo soy la verdad, la vida, yo soy el camino, el único camino. Así que este mensaje lo dio el Señor para ti y para mí. Muy atentos en estos tiempos, muy apercibidos en estos tiempos, porque hay mucha falsa enseñanza que te está disfrazando el pecado en algo bueno, que te está disfrazando lo impuro como si fuera puro, lo profano como si fuera limpio. Y si no te apercibes y continúas caminando creyendo que estás en un camino agradable ante Dios, estarás caminando en el camino de la perdición.
El Señor dio este mensaje. El Señor habló hoy a través de su palabra. Bendiciones. La Iglesia Cristiana Montetabor te saluda. Espero que si está en tu corazón la convicción de multiplicar este mensaje, hazlo. Hazlo, multiplícalo para que muchas personas puedan recibir la palabra que Dios dictaminó para hoy a través de la Iglesia Cristiana Montetabor. Dios nos guarde, Dios nos siga y nos continúa bendiciendo y prosperando. Y la salvación de Él es el regalo más hermoso que podemos tener. Caminemos de una forma agradable ante Dios y pidámosle que nos muestre si hay perversión en nuestro camino, para que Él, a través de su Santo Espíritu, nos limpie. En el nombre de Jesús, te damos la gloria. Amén y amén. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Montetabor y que la paz de Dios sea contigo.